Mi nombre es Daniel Cristi, soy instructor y responsable a cargo de Esgrima Histórica Valdivia, y me acompaña, de hecho, como colega, como compañera en esta investigación. De hecho, creo que le daría mayor importancia a ella dado. Bueno, Paola. Paola es estudiante de cuarto año de psicología, y trabajamos este tema en conjunto porque nos parece relevante e interesante poder discutirlo, eh, y poder presentar estas interrogantes también, y ojalá un aporte útil para las agrupaciones que conforman eh, los participantes del encuentro. Ok, primero que todo entonces, entregamos el título Salud Mental en EMA, herramientas para escuelas y academias, ¿cierto? Eh, la intención es la visibilización, ¿cierto?, de problemática de la salud mental, características de las artes marciales histórico-europeas. Para esto vamos a entregar primero una pequeña advertencia o recomendación. El siguiente trabajo, ¿cierto?, es meramente introductorio, para que quede claro en el fondo que nuestra visión, si bien Paola es estudiante de psicología y ya a puertas de terminar, ¿cierto?, dada mi presencia como licenciado en historia, no podemos decir que es una visión completamente especializada o enfocada en todos los elementos complejos y profundos que tienen, ¿cierto?, esta presentación en sí. La intención no busca realizar un trabajo exhaustivo, sino más bien exponer y visibilizar, ¿cierto?, la importancia de estos elementos, y por otro lado también entregar herramientas y ojalá la inquietud para que otros grupos, instructores y practicantes se interesen por el tema y deciden aprender sobre este tópico. Ante dudas o consultas específicas, esta parte es muy importante, que vayan más allá de la información recopilada en la investigación realizada aquí, se recomienda asesoría profesional, que dentro de poco también podrá ofrecerle Paula una vez que egrese. Eh, una especial dedicatoria a María Ignacia Concha, que fue la persona que nos entregó, ¿cierto?, la duda y el interés temático, siendo ella la principal gestora de esta idea, que por desgracia no pudo participar de esta instancia, razón por la cual Paola y yo estamos aquí. eh, y principales también parabienes a Paola, que me pudo ayudar con este tema y me pudo entregar su expertise y su conocimiento eh, en el área de la psicología. Ok, vamos a ver lo siguiente. Primero que todo, una definición breve de salud mental. Vamos a hacer una revisión histórica de la cual yo voy a estar a cargo. Luego vamos a ver algunas problemáticas que son parte de la salud mental, que van a quedar a cargo de Paola. Veremos algunos beneficios de EMA para la salud mental, de forma bastante amplia. Luego vamos a hacer una pequeña revisión por lo que ha sido el COVID-19, la salud mental a nivel mundial, y finalizando ya entonces con herramientas de apoyo para escuelas, academias y clubes, que serían los elementos que van a generar mayor impacto y precisión. Dado que las herramientas de apoyo son al final, es importante poder pasar por todos estos elementos iniciales para poder percibir adecuadamente en qué se basan estas herramientas, y cómo pueden ayudar a los clubes. Ok, entonces les dejo ahora con Paola para que les entregue una breve introducción de cómo se puede definir la salud mental. Paola. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias Nicolás y Daniel por las presentaciones. Partiendo, la salud mental es un concepto muy amplio que va más allá de la ausencia de enfermedades o trastornos. Según la Organización Mundial de la Salud, este concepto se refiere a un estado de bienestar en el que la persona es capaz de afrontar los estresores comunes de la vida y puede adaptarse también a trabajar en comunidad. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? La definición que entrega el DSM-5 sobre trastornos mentales es que un trastorno mental es un síndrome o un conjunto de síntomas caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Ahí está la referencia y bueno, desde luego las personas que padecen un trastorno suelen verse afectadas en su capacidad de razonamiento.
reconocimiento de la realidad y en consecuencia tienen problemas para adaptarse a las exigencias de la vida diaria. Como señala el autor Magallanes A. 2011, el trastorno se ramifica a las áreas de la vida de la persona, ya sea intrapersonal, interpersonal y también en el área social. Y bueno, por supuesto, en el inicio y en el desarrollo de los trastornos mentales inciden factores biológicos, como la genética, ambientales y también psicológicos, de emoción y cognición. Ok, vamos a continuación a hacer una pequeña revisión histórica de dónde surgen estos elementos. Y aquí podemos al tiro encontrar un patrón muy interesante, que es de que desde los inicios de la historia escrita ha existido una línea muy borrosa o casi inexistente entre lo que vendrían a ser explicaciones médicas o científicas, actualmente conocidas como científicas, y lo que podría ser considerado sobrenatural o paranormal. Muchos de los trastornos, sintomatologías asociadas actualmente con condiciones fueron antes asociados, vinculadas con espíritus, demonios o maldiciones. Y esto es un debate constante que se originó en el pasado. De hecho, por ejemplo, se tenía esta incluso creencia desde la medicina de la teoría de los humores, que tenía que ver con cuatro sustancias, ¿cierto? Que serían flema, serían la bilis negra, la bilis amarilla y la sangre, ¿cierto? Que vendrían a conformar la suma del bienestar individual humano. Entonces, si es que había algún desequilibrio, sea mental o físico, usualmente era la acumulación o la carencia de alguno de estos líquidos. Eh, Actualmente nosotros nos reímos de esta teoría, pero fue predominante durante siglos, durante mucho tiempo fue predominante y estuvo entrando y saliendo de la cosmovisión occidental. De hecho, se asienta un tanto en la Edad Media y domina hasta el siglo XVIII, XIX más o menos. Eh, pero bueno, entonces vemos este conflicto entre medicina y religión. Ya incluso en el periodo egipcio o durante el periodo greco-romano, ¿cierto? Si bien hubo avance en la medicina, también ciertos trastornos, ciertos males fueron asociados con elementos sobrenaturales. Como para agregar un comentario adicional, incluso que fue el que mencionó en esta imagen de acá, durante la Edad Media, que donde hubo un periodo en el cual hubo más oscurantismo, digamos, a nivel de conocimientos, había individuos que afirmaban que el cerebro formaba cálculos y los cuales podían ser retirados por cirugía. Esta cirugía era de una forma bastante poco ortodoxa y bastante similar a una trepanación, básicamente hacer un agujero en el cráneo y retirar una porción del cerebro con todo lo que eso conlleva como consecuencia. Por lo tanto, no era una escena agradable de ver. Y estos individuos muchas veces ni siquiera eran médicos, sino que eran estafadores que buscaban, ellos llevaban piedras pequeñas como supuesta evidencia de que esto eran porciones de cerebro que habían removido. Entonces, tenemos que entender que el aislamiento y el estigma social eran características comunes a los individuos que sufrían estos elementos porque, claro, ante la promesa de que el tío o el sobrino o el hijo pudieran ser curados removiendo una porción del cerebro, eh, y que eso mágicamente iba a solucionar los problemas, es un elemento que se ve muy a menudo en la historia y que más adelante con la lobotomía vamos a darnos cuenta que no desapareció del todo. Si bien la medicina, aquí vemos una imagen, ¿cierto?, que hace referencia a los juicios de Salem. Si la medicina intenta en reiterados momentos explicar y abordar los síntomas y trastornos mentales, no es capaz de encontrar soluciones concretas para estos males. A veces tienen explicaciones más certeras y a veces no, y muchas veces son disputadas en el ámbito religioso o sobrenatural. Eh, Durante la Edad Moderna incluso se asocian algunas de estas enfermedades o condiciones, ¿cierto?, con delincuencia. Entonces, estos individuos pasaban por periodos de cárcel, pasaban por periodos de tortura incluso, en los cuales eran maltratados con látigos. Había un individuo incluso que se jactaba de tener un muy buen brazo para el látigo para esta clase de individuos y que
incluso a veces por lo sensacionalista que se producía. Estos individuos de repente eran espectáculo público que era pagado. Así que para que tengamos una conciencia de que todas estas clases de trastornos fueron de alguna forma objeto de burla o de relajamiento social. Las explicaciones religiosas tienden a ser dominantes para explicar el comportamiento de estos individuos y sus patrones de conducta durante hasta un buen periodo antes de la edad de las luces, como le podríamos llamar ahora, o la edad de la razón. Durante la edad moderna vemos que se utiliza como explicación posesiones demoníacas. Vamos a hacer una breve mención, de hecho, de un episodio concreto de manuales de esgrima. Los episodios de histeria, o sea, aquí claramente la misoginia o la mala comprensión de los problemas derivados de la mujer, ¿cierto? Llevan a que traten de ser explicados por una vía poco ortodoxa. El estrés postraumático, que era derivado de los múltiples conflictos militares y guerras, que fue un fenómeno que recién empezó a estudiarse durante el siglo XX, pero que tenía larga data, digamos, o una larga existencia, y también el suicidio. El elemento que quería mencionarles en particular involucra dos de estos elementos mencionados aquí en los ejemplos. Paulo Sector Meir, algunos de ustedes lo conocen, otros no, fue un compilador de documentos de esgrima. Varios de ustedes conocen la historia de que él fue un funcionario público y fue ahorcado a los 62 años por evasión, no de impuestos, sino que por malversación de fondos públicos. Eh, pero muy poca gente conoce que él fue cronista de la ciudad de Augsburgo específicamente. Y una de las crónicas redactadas por él fue un episodio en el que él, como funcionario, acompañó una comitiva ante lo que se rumoraba en una casa era una posesión demoníaca. La mujer los atacó, gritó profanidades, descrito por ellos, y se arrojó por la ventana hacia su muerte. El episodio claramente afectó profundamente a Pablo Sector Meir en la época que fue cronista, y por lo que da a entender el relato le afectaría por el resto de su vida, de alguna forma, ese escenario específico, que se produjo mientras él estaba estudiando y trabajando documentos de esgrima. Como para que tengan una pequeña curiosidad, que en el fondo estos elementos son transversales a la historia y que a medida que vamos estudiando elementos del pasado, vamos a irlos encontrando, nos gusten o no. Finalmente, ¿cierto? Ya más avanzando en el tiempo, vemos que la psicología y la psiquiatría empiezan a aparecer de manera predominante y empiezan a lograr una mayor expansión del área. Empiezan a aparecer, a definir líneas y a definir patrones de conducta y otros elementos de importancia. Los individuos, pasamos por un periodo de institucionalización, en el que si bien los individuos siguen siendo aislados de la sociedad, ahora está la convicción de que pueden ser curados en instituciones. Ahora, esto obviamente no fue perfecto, debido a que este es el periodo de mayor experimentación, digamos, en el que hay una gran variedad de teorías y tratamientos, muchos de ellos considerados pseudocientíficos e inhumanos hoy en día. Si bien no menciono la frenología aquí explícitamente, también fue una creencia, o incluso teorías racistas, porque si bien la frenología en sí era racista, también habían otras teorías racistas que trataban de explicar la inteligencia de ciertos individuos o grupos sociales o razas por sobre otros, algo también importante tener en cuenta. Algunos tratamientos, puse entre comillas, ¿cierto?, fueron durante la época del electroshock, la inducción de enfermedades, muy interesante porque un ganador de premio Nobel introdujo malaria a pacientes con epilepsia con el propósito, con la creencia de que podía curarles su mal. Y las famosas, o más bien infames lobotomías, que eran la remoción del lóbulo frontal con tal de evitar comportamientos agresivos o violentos. Eh, Muchas mujeres incluso fueron reclutadas durante este periodo, por eso la imagen de referencia acá, bajo la premisa de que si exhibían comportamientos rebeldes o contradictorio para los deseos de sus maridos o sus padres, podían ser institucionalizadas solamente bajo designio o deseo de estos individuos. Finalmente, el escenario actual es mucho mejor, estamos en un escenario mucho más esperanzador y mucho más avanzado, pero aún así no se encuentra carente de desafíos. La psicología y la psiquiatría son campos profesionales muy especializados, lo cual es bastante positivo,
Se busca comprender y tratar las distintas condiciones, psicopatologías y síntomas, pero con la prioridad del bienestar del individuo por sobre las exigencias sociales, lo cual también es bastante positivo, pero tenemos que tener en mente que aún existe una tremenda cantidad de desinformación y estigmatización de problemas, síntomas y trastornos mentales. De manera que esto nos tiene que ayudar también a nuestra revisión histórica a darnos cuenta de cómo ha avanzado este tema a lo largo de los siglos. Ok, les dejo brevemente entonces a Paula para el siguiente tema. Bueno, hay una variedad de trastornos como también síntomas. Es distinto tener un síntoma ansioso, por ejemplo, a tener un trastorno de ansiedad generalizada, así como también hay rasgos que al rigidizarse se vuelven trastornos y yo sé que entre muchos términos se genera bastante confusión, pero de ahí viene la importancia de compartir la información. Pero también es importante recalcar que desgraciadamente no todos los trastornos, síntomas o problemáticas expuestas son compatibles con la práctica de artes marciales o de deportes de contacto, para seguridad del mismo individuo como la seguridad de sus compañeras y compañeros. La siguiente diapo tiene como por objetivo más que nada mostrar lo extenso que es el tema. El DSM-5 actualmente tiene 22 secciones de trastornos psiquiátricos y cada edición se agregan más trastornos. Hay una tendencia a patologizar y eso también es otro tema que está en discusión. Las psicopatologías, al dificultar la vida diaria de las y los pacientes, traen consigo consecuencias sociales como la estigmatización, que puede venir desde los círculos cercanos y también desde los medios de comunicación, por la misma desinformación que hay en la salud mental. La estigmatización a neurodivergentes es común, pero no por ello debe ser pasada por alto. Así que comencemos primero con la definición de ciertos conceptos desde la psicología social. La siguiente tiene los conceptos. Lo siento. Está bien. Bueno, según Ovejero, un prejuicio son conjuntos de actitudes negativas que se tienen hacia un exogrupo. Los prejuicios tienen componentes cognitivos, afectivos y comportamentales. Por otra parte, plantea que un estereotipo son conjuntos de creencias estrechamente relacionadas que tienen un grupo de personas acerca de los atributos personales que poseen los miembros de otro grupo. Y según Magallanes A, un estigma es atribuir características o atributos a una persona que la devalúan en su entorno o contexto social. Y bueno, como decía Daniel, la exclusión y los tratos discriminatorios hacia personas que padecen psicopatologías actualmente neurodivergentes viene desde los inicios de la psiquiatría. Y el estigma tiene consecuencias que afectan a diversas áreas, como podemos ver en la siguiente lámina. Los artículos revisados demuestran evidencia de que las personas con patologías o trastornos mentales tienen falta de oportunidades para encontrar empleo, problemas interpersonales y barreras también para obtener el tratamiento adecuado, ya sea porque no pueden costear su tratamiento o porque abandonan el tratamiento por el mismo estigma que se genera y la imagen negativa que se genera en su propio entorno. Sin duda es un tema que da para hablar por bastante rato, porque igual es bastante relevante. Y es increíble la cantidad de desinformación que hay en las comunidades. Bueno, pasando al siguiente tema, los beneficios que tiene EMA para la salud mental, podemos encontrar beneficios psicológicos y beneficios neuropsicológicos. Dentro de los beneficios psicológicos encontramos la autoconfianza, la autoestima, que refiere a que la persona puede valorar sus logros significativos, se da cuenta de lo que puede lograr con su corporalidad y su mentalidad y supera sus limitaciones. También incrementa la motivación, lo cual ayuda a mejorar el ánimo, se desarrolla el sentido de pertenencia y de comunidad, hay una integración a un espacio común con redes de apoyo y diversidad de conocimientos e intereses. También agregar que ayuda en la regulación emocional y en la prevención o disminución de síntomas ansiosos o depresivos.
finalmente hay que mencionar que también incentiva el empoderamiento, es decir, que hay un aumento en la percepción de las capacidades propias, mayor participación en las actividades de grupo y también se genera esa sensación de libertad y responsabilidad del rumbo de la vida, de poder decir, yo puedo con esto. Y dentro de los beneficios neuropsicológicos eh, están las mejoras en los procesos psicológicos de atención y memoria, resolución de problemas que tiene que ver con las funciones ejecutivas y también una mejora en las habilidades motoras y visoespaciales. Te dejo la palabra, Daniel. Ya, muy bien. Pasamos al siguiente punto. Vamos a ver, vamos a ajustar acá. Genial. Ya. Tenemos que entender entonces que el COVID, ¿cierto?, ha permitido observar o visibilizar mayormente estos elementos de la salud mental, ¿cierto?, a nivel mundial. De alguna forma, el aislamiento, ¿cierto?, la contención del virus, eh, han generado impacto nuestras personalidades, ¿cierto?, nuestra interacción con otros, y esto es debido a que nosotros hemos sido definidos como animales sociales, la especie humana. Esto significa de que la falta de interacciones sociales deja en evidencia muchos elementos que son importantes y que permiten visibilizar, por otro lado, también la salud mental a nivel mucho más generalizado. Ahora vamos a ver algunos de los beneficios de esto y algunos de los desafíos o problemas que esto puede generar al mismo tiempo. La salud mental primero en los medios de comunicación ha sido mucho más visible hoy en día gracias a que noticias, publicidad y segmentos informativos han generado mayor impacto, digamos, en los individuos, debido a que ahora se habla de esto, mucha gente está en contexto de encierro contra su voluntad, entonces se ven forzados a lidiar con elementos que a lo mejor incluso estaban buscando evitar. O lo perciben en otras personas a su alrededor. Elementos todos los cuales permiten aumentar la visibilización de este elemento y además distintos expertos, ¿cierto? También se han pronunciado en estos canales de comunicación respecto a los efectos sociales negativos que producen el distanciamiento y las restricciones sociales. Eh, pero no todos malos, ¿cierto? Sino que también encuentran, quiero decir, entregan, ¿cierto?, formas para poder hacerle frente a estos nuevos dilemas, a estos nuevos problemas, ¿cierto?, dado, enfrentando el contexto de encierro de la mejor forma posible, o de la forma más responsable posible. Eh, en ese sentido, claro, encontramos que ha habido una tremenda cantidad de consultas, han aumentado en un gran porcentaje las consultas psicólogo-profesionales de salud mental desde la aparición del virus y la aplicación de la medida de contención, debido a que muchas personas ahora se encuentran en una situación en la cual buscan la atención o la ayuda profesional que no se permitieron darse en un contexto mucho más móvil, digamos, que era el previo al contagio. Eso también es importante reconocerlo porque esto también aparece digamos, en los jóvenes, especialmente en estudiantes de colegio. Siendo yo profesor de historia también lo presencié, que debido a la dependencia tecnológica, esto también produce mayores niveles de inquietud. Ok, sin embargo, no todos son buenas noticias, ¿cierto? Tácticas amarillistas, que son títulos tendenciosos o sensacionalistas, el famoso clickbait, ¿cierto?, dentro de medios de prensa, han producido también mayor inquietud, temor e inseguridad y desinformación, que también puede ser potencialmente peligrosa. Vamos a revisar el segmento de desinformación en un punto aparte. Por ahora también hemos visto en redes sociales que la temática en sí se ha vuelto atractiva. No voy a usar la palabra moda, pero voy a utilizar sí que ha tomado un gran interés. Conciencia y interacción en distintas plataformas, redes sociales. Especialmente en Instagram y en TikTok hemos visto mucha mayor gente preocupada del bienestar de otros. Usuarios de todo el mundo comparten información de manera formal o informal, con tal de generar visibilidad y conciencia a estas problemáticas, creando contenido o compartiendo información a una audiencia mayor. Ahora vemos de todo, vemos infografías, vemos noticias, investigaciones o simplemente redes de apoyo. Y todos estos elementos buscan, ¿cierto?,
la mayoría, podríamos decir, están bien intencionados y buscan informar, educar y apoyar a personas con esta clase de sintomatología o padecimientos, pero también tenemos que tener presente que hay muchas redes sociales, si no todas, eh, tienen propensión a mayor desinformación incluso a veces que otra fuente de información, pudiendo crear mitos, pudiendo crear falsos síntomas, desinformación y una cosa bastante peligrosa que son los autodiagnósticos. Así que hay que tenerlo presente al momento de utilizar estos canales de información, siempre corroborar las fuentes, aunque suene tedioso, aunque suene agotador, es mucho mejor que simplemente quedarse con la información recibida. Ok, los desafíos y los riesgos. Mucha gente entonces vemos que esto le llamamos actualmente el efecto Google, consulta dudas, preguntas o en el caso que nos compete, sintomatologías de manera en línea, sin supervisión profesional que pueda corroborar estas inquietudes o suposiciones. Es muy conocido entre la cultura internauta el famoso chiste de que uno consulta en Google y tiene cáncer, pero esto es claramente un chiste porque muchas veces al momento de buscar esta sintomatología sin tener conocimiento, es probable que la respuesta más exagerada sea la que quede resonando en el individuo. Por otro lado, se han romantizado muchos trastornos mentales o problemas de salud mental, y esto es muy peligroso porque no solo esparce la desinformación como la conocemos, ¿cierto? Sino que también invisibiliza el sufrimiento de quienes padecen auténticamente estos problemas, siendo acusados a veces o estigmatizados, como mencionaba Paola, bajo la falsa presunción de que estos individuos solamente están buscando atención, lo cual es falso. Hay gran cantidad de desinformación circulando respecto a salud mental, efectos y tratamientos, y esta parte también es importante tenerla presente, que tratan de abarcar desde el elemento espiritual hasta el elemento pseudocientífico. Muchas veces se trata de solucionar estos elementos, ¿cierto? O se pretende solucionar estos elementos con eh, técnicas de relajación ancestrales que no se conoce su origen, o prácticas que no tienen ningún sustento o ningún elemento que esté comprobado que funcione. No voy a entrar en detalle al respecto, pero es para que lo tengan presente. Es importante acudir a profesionales que sepan de lo que consiste el problema. Ahora, aquí ya mencioné que es importante corroborar la información recibida, ¿cierto? Especialmente que ella presenta en redes sociales, y también evitar la llamada positividad tóxica. Este es un elemento bastante nuevo, muy poca gente lo maneja todavía, pero muchos elementos, ¿cierto?, que son trastornos o problemas o condiciones, no se pueden arreglar con buena vibra, con vibrar alto, con optimismo puro y duro, o simplemente rechazando sentimientos negativos. Está bien estar triste, no es un sentimiento que se pueda negar. Comprender eso es fundamental para poder ayudarse a uno mismo y poder ayudar a otros. Ok, pasamos a las herramientas ahora. Vamos a hablar un poco de lo que es la psicoeducación. Paula, te dejo. Ya. Bueno, la psicoeducación desde el ámbito de la psicología clínica se define como una instancia en la que se le proporciona al paciente o usuario o usuaria y a su familia información basada en evidencia científica actual sobre su condición, su tratamiento y su pronóstico. Esto busca posicionar al paciente y a la familia como entes activos en la búsqueda de su bienestar, evitando recaídas y a la vez generando más adherencia al tratamiento, lo cual es súper positivo. La psicoeducación desde el ámbito clínico, al entregar conocimiento a la familia y al consultante, crea una instancia de entendimiento y comprensión sobre la circunstancia o sobre el trastorno, lo que genera un entorno mucho más favorable y acogedor para el paciente. Esto sin duda es de gran apoyo para el proceso terapéutico y para el tratamiento, ya que otorga autonomía y empoderamiento del paciente sobre su trastorno. No le hace sentir limitado, sino que le brinda herramientas para poder afrontar su vida diaria. Esto, desde luego, se puede aplicar a comunidades y grupos de personas que no necesariamente cuentan con un diagnóstico, sino que necesitan comprender, por ejemplo, la ansiedad, la tolerancia a la frustración y otras problemáticas que le estén afectando como grupo. Con la psicoeducación como herramienta,
Se puede lograr favorecer la comunicación entre pares, disminuir el estrés, generar apoyo de grupo, establecer metas comunes y por sobre todo fortalecer la fraternidad, que yo encuentro que es súper importante a la hora de entrenar como grupo. Para pasar a la siguiente herramienta, bueno, también aconsejar que la asesoría profesional es sumamente importante para que los instructores sepan cómo reconocer y cómo manejar emergencias o situaciones para las que no tengan el suficiente conocimiento, como por ejemplo un ataque de pánico o ataques de ansiedad. Y en caso de ser posible, debería realizarse una charla para todos también, para todo el grupo en general, para que no solamente los instructores estén preparados, sino también el resto de los integrantes. Y en esa misma línea debe existir una exposición específica para los instructores, para que les permita acceder al conocimiento y a las herramientas de apoyo que le permitan la mayor integración y crecimiento de sus comunidades, así como la flexibilidad necesaria a quienes lo necesiten. Ahora sí, pasemos a la siguiente herramienta, que bueno, es el mindfulness. Algunos lo conocen, otros no, pero viene del Sati, una metodología meditativa budista, y en Occidente el término fue trabajado por el autor Jon Kabat-Zinn desde el año 1985. El mindfulness, al ser una capacidad mental de atención plena, puede ser practicada por todos y todas. Consiste en prestar atención de manera intencionada a una experiencia, sin tratar de juzgarla ni evaluarla, solamente observar. El foco atencional puede ser cualquier experiencia, pueden ser tipos de respiración, posturas, lo cual ayuda mucho en nuestro deporte o arte, y bueno, también pueden ocupar una taza de café o un cuadro, algo que les interese y que quieran ponerle atención. Eh, el mindfulness en el fondo puede servir con cualquier tipo de experiencia. Y los beneficios neuropsicológicos que se han evidenciado son bastantes. Y por tiempo voy a dejar los artículos en la referencia para quien quiera ahondar más en el tema. Bueno, dentro de los beneficios psicológicos se encuentran los que se ven ahí en la lámina: la concentración, la focalización de objetivos, la autovaloración, la autorregulación emocional en lesiones deportivas, lo cual también es un tema muy interesante, también muy extenso, la reducción del estrés y ansiedad y la disminución de la evitación experiencial. Por ejemplo, cuando una persona está recién iniciándose en sparrings o en duelos, o cuando recién vas a tener un primer torneo, el mindfulness es una súper herramienta. Se los recomiendo. Daniel. Sí, aquí estoy, no te preocupes. Creí que te habías dormido ya. Ya. Bueno, acá les compartimos otro elemento importante. Bueno, la práctica de la esgrima histórica, nosotros entendemos de que hay muchos individuos que van a interesarse por la práctica, mucha gente que se va a inscribir y de la cual no conocemos su trasfondo, su contexto, su historia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos sí o sí que contar con una ficha, junto con la ficha de inscripción, ¿cierto? Que anexamos como ejemplo acá, una ficha de antecedentes médicos que involucre elementos físicos como psicológicos. Esto es un material indispensable para instructores porque nos permite generar un contraste, nos permite generar una recopilación de información vital en caso de accidentes, en caso de emergencias o para hacer seguimiento a las distintas condiciones que puedan reportar estos integrantes. Aunque el integrante esté una semana, ¿cierto? Es bueno tener este registro desde el primer día con tal de que se pueda evaluar o asesorar correctamente a cada inscrito y idealmente respetar sus condiciones, ¿cierto? O sus dificultades y tratar de alentarle a que vaya trabajando en su superación personal. Ahora, esta idea de entregar la ficha de inscripción en el fondo también es para que nosotros tengamos, ¿cierto?, un seguimiento y una personalización de los entrenamientos cuando así se amerite. Digamos que si una persona tiene una fractura o tuvo una fractura reciente, ¿cierto? Tampoco podemos exigirle el mismo nivel que una persona que nunca ha tenido una fractura o alguna condición en ese sentido. Pero esta parte requiere un factor sumamente importante o vital que sería la honestidad del inscrito
al momento de reportar qué condiciones pueda tener. Y esto es importante porque en los casos de antecedentes psicológicos, mucha gente no está dispuesta a comentar o a hacerlo visible para otros, a veces incluso para instructores, con tal de evitar consecuencias. Tuvimos un integrante hace un tiempo con epilepsia y él estaba profundamente, no avergonzado, pero sí buscaba que no supiera nadie en un principio de su condición, y eso también afectó su propia percepción de cómo participar en torneos si tengo epilepsia, cómo participar de competencias, de encuentros, si es que tengo esta condición. Entonces, requiere la honestidad del inscrito, pero también la discreción por parte de los instructores. Y esta parte también exige que el instructor sea lo suficientemente profesional para no comentar situaciones de este tipo con otras personas, solamente con las personas que hayan declarado estas situaciones. Y bueno, como ya mencioné al principio, pueden ser de extrema utilidad en caso de una emergencia para poder asistir correcta y rápidamente a una persona con una condición psicológica reportada. Si la persona sufre de crisis de pánico, es sumamente importante que esté mencionado. Si es que esta persona sufre de epilepsia o de otra condición que le requiera atención, también es importante que quede registrado en este caso. La idea es que muchos grupos puede que jamás pasen por un episodio de este tipo, que no tengan un integrante que sufra un ataque de pánico, que no tengan un individuo dentro de su agrupación que sufra un ataque de epilepsia. Pero cuando ello ocurra, ¿qué es lo que va a pasar? La forma en que se actúe posteriormente al problema, de repente genera malas lecciones, porque los instructores van a pensar, bueno, no estaba preparado para esto. Entonces la idea es prepararse de anticipado, tratar de prevenir estas situaciones lo más posible y no reaccionar a ellas. Ok, a continuación entonces también tenemos este elemento súper valioso que es rechazar el autodiagnóstico e incentivar el tratamiento. Si no se acepta el autodiagnóstico en enfermedad física, ¿por qué deberíamos aceptar un autodiagnóstico psicológico? Derivado de esta misma línea de buscar, ¿cierto?, que estos individuos reconozcan sus problemas o sus condiciones, ¿cierto?, y puedan buscar ayuda y tratamiento. Sabemos que, dado que la conversación entre instructores y estudiantes debe ser honesta, ¿cierto?, debemos evaluar correctamente cada situación y establecer límites cuando sea necesario. Y esto significa que tenemos que idealmente incentivar a que el estudiante, si es que no está en tratamiento, lo inicie y que se ponga idealmente en contacto con un profesional. De hecho, recomendarle encarecidamente que se ponga en contacto con un profesional. Ahora, también debemos incentivar a que los integrantes se pongan en contacto, ¿cierto?, en busca de asesoría, terapia o tratamiento en caso de que estén pasando por una condición particularmente difícil. Por ejemplo, la muerte de un ser querido o algún episodio de extremo estrés puede generar la inquietud de parte de practicantes o instructores, lo que puede también derivar a que se incentive a que este individuo busque alguno de estos elementos. Y la última parte también es muy importante. Un individuo que se encuentra bajo un periodo de inestabilidad, ¿cierto?, puede ponerse en riesgo a sí mismo, puede poner en riesgo a otros. Por lo tanto, y esto es muy importante en artes marciales o deporte de contacto, por lo tanto también hay que estar conscientes de eso y buscar, como dijimos recién, la prevención. Ok, estamos ya cerca del final. A la psicología del deporte, este elemento también es importante tenerlo presente. Eh, Estudiar la psicología del deporte o ser asesorado por un individuo que maneje psicología del deporte, ¿cierto?, nos puede permitir aplicar varios principios y métodos de manera efectiva y consciente. Y esto es importante porque en varios deportes amateur como el nuestro, no suele haber un trabajo ni consistente ni constante respecto al manejo del estrés o las emociones, debido a que los instructores, a grandes rasgos, también podemos ser amateurs. Eh, es conocido que en muchos países, ¿cierto?, los grupos de EMA comienzan en un patio trasero, en un parque, con espadas de madera o de plástico y mucha ambición. Entonces sabemos de que los individuos que iniciaron estos grupos de repente no cuentan con las herramientas o con el conocimiento necesario para poder asistir a potenciales practicantes en estas áreas. Eh, Así que
asesorarse en estudios de psicología del deporte o por un profesional puede ayudar mucho en ese crecimiento. La presencia de un coach, y esto fue un aporte que entregó Javier Díaz en su momento a la comunidad en Chile, eh, puede entregar dentro de toda una serie de planificación estratégica y otros recursos del combate, también puede entregar estabilidad psicológica durante instancias competitivas o en extremos estresantes. Es uno de los planes de acción que de repente el coach simplemente se dedica a buscar que eh, la persona a la que le está haciendo coaching, ¿cierto? Busque la concentración al relajamiento más que en la explotación de debilidades o de la táctica. Ahora, también es importante que a través de la psicología del deporte se puedan desarrollar ejercicios y dinámicas con metas específicas, de manera que idealmente puedan reforzar la confianza y canalizar el estrés de formas eficientes, que son elementos que se buscan en instancias competitivas, eh, por ejemplo, en distintas disciplinas olímpicas. La planificación estratégica, ¿cierto? Que debe ser asesorada idealmente por profesionales, entonces puede incorporar esta y otras metas en el currículum a enseñar respecto a las distintas disciplinas. O sea trabajar en la espada larga, la espada ropera o el saber militar, si podemos utilizar las herramientas que entrega la psicología del deporte, podemos aplicar muchos de estos principios de manera útil. Finalmente, entonces, llegamos a los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Y en esto les dejo a Paola que lo explique brevemente. Ya. Los primeros auxilios psicológicos son una herramienta de apoyo no invasiva para asistir a personas que están en escenarios de crisis, para poder ayudarlas a recuperar la estabilidad y el equilibrio emocional, prevenir la aparición también de secuelas psicológicas en el individuo afectado por medio de atender sus necesidades, escuchar y, escuchar las preocupaciones inmediatas del individuo. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos se pueden resumir en tres grandes ideas: el brindar el alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación de las personas y prevenir el desarrollo de una psicopatología a futuro. Esto es algo que se puede entrenar, ya que es una condición innata, creo yo, de las personas, el sentir que puedes ayudar a otro individuo que está en una situación poco favorable. Así que es una gran herramienta a considerar dentro de los grupos de EMA, en especial si hay alguien que está sufriendo un ataque de pánico, como ya habíamos mencionado, o alguien que tuvo un trauma recientemente, o alguien que está sin un equilibrio emocional. ¿Algo que quieras agregar también? Sí, ya para ir cerrando, me quiero quedar primero con esta frase. Somos individuos complejos. Los diagnósticos no nos limitan ni nos definen. ¿Ya? Eso es una parte súper importante, entender de que individuos con estas patologías o con síntomas o con cualquier elemento derivado de lo que acabamos de hablar hoy, ¿cierto? No los definen como individuos. Eso es muy importante. Y que buscar ayuda no es señal de debilidad. Ahora, lo demás, ¿cierto? Ya vendría a redundar en base a lo que hemos conversado y para no quitar más tiempo. Pero nos gusta o no, no puede negarse ni la existencia ni el impacto de la salud mental en nuestra vida. Tomar conciencia de ello es sumamente importante para nosotros como instructores y como practicantes. Y la prevención es muy importante para poder trabajar esta temática. Informarse también es muy importante y elaborar estrategias útiles para que nuestros grupos tomen conciencia de esto y puedan aplicarlo de forma efectiva en sus entrenamientos o en la relación con sus estudiantes. A continuación, entonces dejamos un poco la bibliografía y material de referencia para quienes les resulte útil. Igual nos pueden contactar eventualmente para que puedan revisar un poco lo que nosotros vimos en términos de fuentes y puedan eh, realizar sus consultas en base a algún documento específico o alguna inquietud que tengan respecto al área. En ese caso creo que les dejo mejor a Paola para que resuelva su... No, ambos, fue trabajo de ambos. Bueno, está bien. Sí. Bueno, con eso sería por ahora, o esto sería nuestra ponencia para que quede ahí, en el registro. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Daniel, por la presentación.
Creo que al final el llamado es a abrir las instancias de conversación dentro de cada grupo, eh, hacer que los mismos instructores, las mismas directivas de los grupos como que tengan en consideración todo esto que estuvieron conversando y poder poner el trabajo en eso mismo también. O sea, tomar estas herramientas que nos contaron e ir trabajando a través de esto. Vamos a empezar con las preguntas de las personas por el chat, por favor. Benjamín nos dice, entonces es básicamente la importancia de la búsqueda de la integración comprensiva de nuevos miembros y el desarrollo de empatía dentro del grupo. Sí, esos factores que menciona Benjamín son muy importantes para empezar a trabajar la salud mental. El resto también es informarse, como decía Daniel, son ganas de aprender y de comprender al resto. No sé si queda claro algo que quieras agregar, Dani. O sea, bueno, esperamos que haya resultado interesante el tema o que tengan interrogante de dudas. No sé si, como se dice, a lo mejor me fui mucho por la rama en la parte histórica, pero, pero Es igual interesante, sí. para explicar que estos elementos son históricos y que tienen larga, larga data y que el estudio de la mente humana es antiquísimo, pero nunca se le había puesto tanta dedicación o tanta atención como en estos últimos 2 siglos, eh, para entenderlo en ese sentido. Antes, de repente se descartaba todo con una explicación sobrenatural y ya, es como Claro. lamentable, pero pasaba. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. O se Bueno, quedaron de... mientras esperamos todavía, porque todavía tenemos tiempo para, Sí. para seguir respondiendo, para que sigan Mm. respondiendo preguntas, hablar un poco más o menos de lo que es de la salud. Hay que entender que la salud en contextos deportivos está la salud mental y la salud física. Tratar de partida como de dejar de separarla, dejar de hacer esta dicotomía de salud mental y física, entender la salud como un bienestar entero, complejo, y desde ahí empezar a trabajar. Y por eso mismo dejar creo que la estigmatización empieza desde ahí mismo, como de dejar de pensar que porque una persona tiene algún trastorno psicológico o tiene vaya a ser débil y comparado con alguna lesión física, por ejemplo, por así decirlo. Vamos acá con alguna de las preguntas. Renato Castro nos pregunta, ¿tiene alguna recomendación de cómo capacitarse en primeros auxilios psicológicos? Sí, puedes tomar un curso, aunque como dice, como mencioné, perdón, es una capacidad que se puede entrenar. La idea es tomar un curso con un profesional a cargo. La Asociación Bueno, Chilena de Seguridad igual estaba Mm. entregando hace un tiempo cursos sobre primer auxilio psicológico. Entonces igual bueno, puede servir para informarse porque tienen un artículo al respecto que puede ayudar en ese sentido. puedo decir a partir de lo mismo, no es necesario ser psicólogo para, Mm, eh, correcto. para poder capacitarse en primer auxilio psicológico, de partida. Puede hacerlo cualquier persona con un curso, con una capacitación. Eh, yo estudié psicología y me capacité en primer auxilio psicológico a través de internet en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un curso online en la que el curso básicamente fue gratuito y lo que me cobraron fue el certificado, ¿no? Sí, Que a creo mí, que a fue mí, creo que fue alrededor de 25.000 pesos, que es súper barato. bueno, en nuestro contexto en Valdivia con nuestros compañeros y compañeras de la Escuela de Psicología nos capacitaron también durante el estallido social para poder ayudar a las personas en ese contexto.
Así que sí, como dice Nicolás, es algo que cualquier persona lo puede hacer, no es necesario ser psicólogo o psicóloga. Tomás Suazo nos comenta, es un tema muy complejo, es cómo se complementan los objetivos del grupo a nivel de la práctica y su preocupación por el bienestar tanto físico como psicológico de sus integrantes. A veces hay una sensación de que cierto tipo de gente no sirve para entrenar. ¿Cómo se puede abordar eso a nivel de comunidad? Más que el no sirve, entre comillas, yo creo que hay distintos ritmos de aprendizaje y eso es lo que hay que partir respetando. Que no es que una persona no sirva para entrenar, solo que aprende diferente a distintos ritmos. Daniel, ¿algo que quieras agregar? Bueno, bueno, no sé exactamente a qué se refiere con no sirve, pero puede también darse la circunstancia en la cual de repente hay individuos que pueden ser indisciplinados, pueden presentar riesgos para sus compañeros en el entrenamiento. Muchas veces pasa en las artes marciales de que eh, esta clase de ejercicios o de dinámicas presentan ejercicios disciplinados en las que no todo individuo está dispuesto a adaptarse o aceptar. Entonces muchas veces pasa de que estos ejercicios o este tipo de disciplina a veces eh, se poda solo, digamos, remueve solo a estos individuos cuando se dan cuenta de que no van a recibir una atención preferencial, no en un sentido psicológico o de apoyo, sino que en un sentido de no voy a aceptar o tolerar comportamiento irresponsable o peligroso. Mm. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Eh, Manu Torres nos quería preguntar si, viendo el mindfulness como una práctica que nace del budismo y la doctrina oriental, ¿cómo podemos diferenciarlos de una pseudociencia como cuidarnos o cómo cuidarnos de esto? Primero, existe evidencia sobre las redes neurales involucradas dentro del mindfulness. Brevemente, hay una red neural por defecto que explica cómo la mente va de un lado hacia otro, divagando entre pensamientos, así igual que un monito que va brincando entre árboles. Y también está la red mindful, que se le llama dentro de las fuentes, que es como te das cuenta de que perdiste el foco o la atención y la vuelves a focalizar en el foco. Como que te das cuenta de que estás divagando, vuelves a la práctica. Y bueno, ahí están involucradas distintas áreas, la red frontoparietal de control, la red neural mi, el córtex cingulado anterior, hay evidencia. El cómo cuidarnos de las pseudociencias, yo recomendaría como siempre poder buscar las evidencias científicas, investigar el conocimiento, la búsqueda del conocimiento propio igual es importante. eso. Sí, bastante Pero, completa la respuesta, Paula. No, no me gustaría sí. agregar nada. Vale, Eh, gracias. TFPFP, no sé quién será, Chuta. nos comenta, en función de lo mismo que pregunta Tomás, ¿tiene aportes o guías que se puedan usar para el apoyo de la participación de personas neurodiversas o recomendaciones de esto específico en deportes? Respecto a TFP, tiene que ser Trinidad Faría. Sí, creo que eso dijo en el chat. Sí, sí. No tengo la información en este momento, pero sé que se podría buscar y si no hay información se genera. Esa es mi respuesta. Respecto a neurodiversidad, Mm. claro, hay investigaciones sobre adaptación, sobre distintas prácticas de adaptación, pero el foco está más, de nuestra presentación está más dado en otros tipos de trastornos, pero claro, o sea, el reconocimiento de la neurodiversidad también es súper importante y también pero siento que la neurodiversidad en sí es un tópico como un tanto aparte de lo que queríamos hablar en la presentación. Eh, en ese sentido no podría darte una respuesta como satisfactoria, porque nuestra experiencia con trabajo neurodiverso también ha sido eh, menos, la hemos trabajado menos. Ahí sí que podríamos argumentar que no fue por Creo que ese hay lado. que, creo que Cuéntame. hay que entender que una persona neurodiversa de partida sigue siendo una persona. Mm, Eh, sí,
Sí. con un buen tratamiento, dependiendo del diagnóstico que posea, con un buen tratamiento tanto psicológico como farmacológico en caso de ser necesario, no tiene un funcionamiento muy distinto a otra persona. Si bien hay funcionamiento, hay, ¿cómo decirlo? Eh, ciertas, no quiero decir riesgo, pero mayor posibilidad de que las conductas sean de una determinada forma o de que incurran en determinada u otra conducta, nuevamente siguen siendo personas, el modelo de entrenamiento es básicamente el mismo. No es, según lo que tengo entendido, no es mucha la diferencia. Tomás Suazo, vamos a ir un poquito más rápido porque si no se nos va a acabar el tiempo. Tomás Suazo dice, no es mi opinión, pero en artes marciales y deportes de contacto hay una cultura de ser duro y de aguantar el maltrato como parte del entrenamiento. Ah, eso es interesante, Sí, porque parte, Eso iba, es cierto. es parte de las Es culturas tóxicas parte, de artes marciales de repente. sí. Son Tenemos cosas que se pueden cambiar igual. lo que dijo. Explica, elabora más, por favor. No, es que estaba leyendo lo de abajo, el chat, me puse a leer y como que se me fue la idea, disculpa. Ok, ya, está bien. Re Bueno, dispersa yo. en el fondo igual tiene que ver con cómo el instructor aborda el escenario en el que se encuentra y de repente también, no porque exista un club de EMA en una determinada ciudad significa que es un ambiente sano, digamos. De repente esa clase de señales se pueden ver en la clase de cultura o de forma en que piensa o actúa el grupo. Entonces, si de repente encuentras de que, por dar un ejemplo burdo, tú entras siendo mujer, ¿cierto? Y recibes acoso de parte de los integrantes en reiteradas ocasiones, eso ya te entrega señales de que la cultura de ese grupo ya es perniciosa y que probablemente no es la razón por la cual no hay participantes de distintos trasfondos, digamos, dentro de la agrupación. Pero eso también va en otra dirección, pero claro, de repente puede producirse esta discriminación o este rechazo o esta estigmatización de individuos dentro de una agrupación, y cuando eso está no solamente, como se dice, está presente, sino que también es percibido o incluso envalentonado, como se dice, reforzado por los mismos instructores, es una señal de que ahí no es. Entonces ahí hay que eh, buscar otra alternativa nomás porque probablemente ya van a haber elementos ahí, como mencionó Sebastián, tal vez banderas rojas que nos permitan rechazar esa clase de comportamiento o de culturas de grupo. vamos avanzando porque ya Sí, vamos estamos más rápido. en la hora. Alejandro nos pregunta, agarrándome de la pregunta de Tomás, ¿cuál sería su opinión de abrir espacios para personas neurodivergentes como una clase aparte o personalizada versus integrarlo en un grupo más general con expectativas más mainstream, entre comillas? Chuta, me perdiste. Acá está. Ya. ¿Responde Mm, Paula o respondo yo? Comienza tú, ¿Ah? ¿Comienzo comienza yo? tú, sí, adelante. Ok, entonces, abrir espacio para personas neurodivergentes como clase aparte no es una mala idea, porque en el fondo puedes trabajar estos elementos a los ritmos que se requiera, con las exigencias que se necesite y con metas específicas. Entonces, por dar un ejemplo, puedes abrir esta clase esta especie de escuela y puedes bajar la exigencia o trabajarlo más en el sentido de progreso. De repente los grupos de EMA eh, hay que recordar que los grupos de EMA tienen orientaciones de repente, sí, bien hacia el deporte o la competencia, muchas veces tienen inclinaciones hacia el desarrollo integral del individuo. Entonces, muchas veces el club de EMA en el que estés no necesariamente va a querer que estés trabajando en un torneo o preparándote para un torneo, sino que va a querer que tú trabajes distintas capacidades o habilidades a través del manejo de la esgrima, lo cual es bastante positivo para la gente que participa en esos eventos o en esa clase de agrupaciones porque cuando el enfoque se saca de la competencia y se lleva a otro tipo de mecánica o de objetivo, también puede encontrar elementos sumamente útiles para el trabajo o el desarrollo de los integrantes. Entonces, en ese sentido, si tienes una clase para niños, como el experimento que está haciendo Ezequiel en Argentina,
o con personas neurodivergentes, vas a encontrar que vas a encontrar beneficios o ventajas para el desarrollo de esos practicantes. ¿Hola? Sí, casi lo mismo que planteabas tú y sí, se puede hacer ambas, lo que decían en el chat, porque igual puedes como respetar los ritmos de aprendizaje de alguien y a la vez seguir con el resto, solo que si creas una clase especializada van a haber más resultados a un ritmo más, no sé si acelerado, pero más conveniente quizás. Eso es lo que puedo aportar, al menos desde la revisión desde psicología de la educación. No, Tomás nos dice, Alejandro, yo tuve una persona neurodiversa en el grupo que llevaba, y si se respetaban los diferentes ritmos de aprendizaje, no hay mayor problema. Siempre hay que consultar como un profesional que sepa del caso por si existe alguna dificultad física social. Yo creo que eso es más relevante que tener una persona neurodivergente o no. Nuevamente, si puedo dar mi opinión, una persona con algún trastorno diagnosticado, algún trastorno psicológico diagnosticado, está llevando una actividad física, no sé cuánto le afecte la verdad el entrenamiento. Pueden haber personas que sean, eh, haber personas neurodivergentes que sean súper buenas, que puedan de hecho competir a nivel, o sea, que rindan a nivel competitivo muy bien, como pueden haber personas neurotípicas que no rindan tan bien a nivel competitivo, o que ni siquiera intenten rendir a nivel competitivo. Son distintas las opciones, y creo que ahí lo más importante es como eh, lo que busca cada uno de los integrantes, lo que quiere sacar cada uno de los integrantes del grupo y lo que el grupo le puede ofrecer a cada uno de los integrantes, más que si es neurodivergente o no, porque claro, volvemos a caer en la estigmatización de como, Claro. bueno, los que son neurotípicos para acá y los que no son para allá. Sí, Claro. Y si nos vamos a la gran, si nos vamos a la patología, podemos hallar rasgos neurodivergentes en todas las personas. Todo, Si sí, exactamente. agarramos es lo el que comentaba, DCM, hay no rasgos vamos a que... terminar. Si agarramos el DCM y nos ponemos a leer, en algún momento nos vamos a sentir identificados. Y si no nos Sí, sentimos identificados, lo más probable es que tengamos algún tipo de trastorno. una psicosis. La idea que planteaban en la pregunta anterior, creo que era abrir espacios para personas neurodivergentes como clase aparte, creo que iba orientado a que en el fondo, no sé, pues, pensar en una clase especial para esta clase de gente, en caso de que quieran tener un progreso controlado, lo cual no necesariamente es malo, ni busca estigmatizar, pero también efectivamente podemos tener gente neurodivergente que se integre de manera normal en clase y eso no, tampoco tiene nada de malo, va a depender de, claro, como mencionaste también de los objetivos de estos individuos, los objetivos de la escuela también, o de alguna forma la gravedad los distintos tipos de diversidades que hay dentro del nivel neurológico. Entonces, es un espectro bastante amplio en lo que se puede hacer en términos de posibilidades y de revisiones. Ok, Vamos a cerrar las preguntas hasta donde están ahora. No vamos a recibir más preguntas pasado las 11:05. Vamos a continuar con esta para poder cerrar por hoy día. Carlos Chávez nos pregunta, ¿pueden darnos sugerencias para crear y mantener una cultura de buena salud mental en los clubes y grupos que enseñan GEMA? Bueno, aparte de todas las que ya enseñaron. Claro, yo creo que podrían partir por comunicarse más. La importancia de la comunicación a veces se pasa por alto. Creo yo que es importante escuchar al otro, no atropellarse cuando estén hablando, eso es súper feo en realidad. Ese es mi consejo. bueno, bueno, a ver, Daniel. no podemos entregar de repente ejemplos así como o sea, podemos entregar sugerencias, como dice Carlos, pero tampoco, no creo que exista el club perfecto que nunca haya tenido Mm, problemáticas de distinto índole. Pero podemos hablarte un poco de nuestra experiencia en ese sentido, Carlos, y por ejemplo, claro, lo que hemos tenido en general en la agrupación, en nuestra agrupación, ha sido tratar de mantener una buena comunicación, como establece Pau, de poder plantear distintas interrogantes o dudas respecto al trabajo de los instructores, que muchas veces nosotros tratamos de pedir que nuestros propios estudiantes nos evalúen, cómo han percibido las actividades que hemos realizado, cómo han percibido nuestras acciones dentro del desempeño de grupo,
qué elementos podemos mejorar, qué elementos hemos pasado por alto. Entonces, incluso tenemos esta, bueno, debe ser porque igual nuestra práctica es un tanto, se percibe como algo más informal, que de repente distintos estudiantes se han acercado a nosotros, nos han hablado de forma frontal o en privado de inquietudes que han tenido, y hemos buscado resolverlas a la brevedad. Entonces también hemos tenido esta capacidad de poder dialogar fácilmente con los estudiantes. Pero también es un elemento súper importante estar consciente de prevenir cualquier tipo de incidente, o sea, de estar buscando siempre la prevención no solo de lesiones, sino que de conflictos. Entonces, cuando de repente se han producido instancias de conflicto dentro del grupo, como yo estoy seguro que en todo grupo se han producido en algún momento, se busca conversar con los involucrados, pero en un momento o en una instancia aparte. Y por otro lado, la idea es no evitar, o sea, es prevenir y evitar en todo sentido comentarios que sean desafortunados o que busquen dañar la autoestima de otra persona. Entonces, cuando se han conversado, muchas veces son malentendidos o son elementos que no buscaron no tuvieron una segunda intención de dañar a la otra persona, pero también se han hecho llamados de atención en ese sentido para evitar estos elementos que puedan ser perjudiciales para otras personas. No sé si... Vamos a leer los demás comentarios para los que no están pendientes del chat. Juan Pablo Palomino nos comenta: la verdad, en mi experiencia, cuando me encuentro con alguien que se atrasa porque le es difícil comprender la clase, trato de empatizar y enseñarle de una manera diferente en ese momento. Normalmente lo hago haciendo sentir que, a esa persona la sensación que brinda el arma, el feeling, o la situación de peligro en que está. En pocas palabras, es llevar la situación a lo más básico y no ser tan teórico. Eh, TFP nos dice: sí, tendría ojo con esa separación también. Si nos ponemos a especificar grupos, caemos en la segregación, que es todo lo contrario a la participación. Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, por otro lado, ojo que con las personas neurodivergentes, las formas de aprendizaje. Nuevamente, neurodivergente ¿cómo? Depende mucho de la persona, depende mucho del trastorno específico que tiene la persona. No podemos meter a todas las personas neurodivergentes en un mismo saco. ¿Cómo no podemos meter a todas las personas neurotípicas en un mismo saco? Yo creo que tenemos que partir por ahí, y creo que igual esa era parte de la intención de la charla. O sea, como dejar de estigmatizar o romantizar por el otro lado como la neurodivergencia propiamente tal. Alejandro nos dice: gracias por la charla. Por acá en Colombia, los grupos que se han formado compartimos ese sentimiento que todos somos disfuncionales. También por acá, por dos. Se puede compartir el sentimiento. O sea, Eh, si lo ponemos de ese modo, al momento en que nos gusta la esgrima, eso, ¿qué dicen nosotros? Juan Pablo nos vuelve a comentar también ver el tema del crecimiento de las personas dentro de la comunidad de GEMA, puesto no todos se anima a competir. Yo creo que son esas distintas cosas de cada persona, lo que están buscando es distinto por cada uno. Sería bueno comentar, sería bueno quizá un tópico de comentar casos y cómo se ha encontrado la solución al respecto, a la vez de armar sistemas diferentes. No sé qué tienen que opinar respecto a eso. O sea, como comentábamos, dado que no todos los grupos se animan a competir, eso no necesariamente tiene nada de malo. Y como comentaba un poco, es el objetivo de repente de cada grupo, ver dónde están sus intereses. Hay grupos de EMA que de repente, si bien no se anima tanto a la competencia, se buscan, como comentaba, un poco más el desarrollo integral del individuo. Entonces, de repente, sus objetivos van a ir en esa dirección. Sí, van a trabajar con acero, probablemente involucren sparring en sus prácticas, pero de repente cuando el objetivo o el instructor está más interesado en la historia o en elementos que traten de entregar realismo, ¿cierto? Van a tratar de tirar sus inclinaciones hacia un escenario que a lo mejor no se inclina tanto hacia la competencia, sino que hacia tratar de pensar o tratar de reimaginar el combate como se utilizaba en el pasado o en el contexto en que se usaba en el pasado, sabiendo obviamente que esta aproximación nunca va a ser auténtica, pero han habido casos. Por ejemplo, igual es conocido el caso de Roland Barsecha, que fue este
practicante de EMA que finalmente su afición por la historia terminó ganándole y ahora tiene un rol más de investigador, digamos, de las disciplinas utilizadas en el pasado, más que como practicante o competidor. Así que eso puede servir. Y claro, comentar casos y cómo se han encontrado soluciones. Bueno, nosotros en el grupo hemos tenido situaciones en las cuales hemos tenido que manejar ataques de pánico o hemos tenido que manejar crisis nerviosas, pero usualmente, claro, dejamos que un integrante del grupo sea el que tome o se haga cargo del asunto. También hemos tenido accidentes físicos. Fue triste el episodio que tuvimos en un acero de Aconcagua con una lesión en una rodilla. Eh, pero bueno, hemos tenido situaciones en las cuales hemos tenido que abordar de alguna manera, pero siempre hemos tenido respetar los tiempos, respetar a la persona que se hace cargo y velar por su bienestar, pero evitar siempre esta idea de sobrellevar, que en el fondo, cuando ocurre un accidente o un evento no típico, mucha gente se congrega alrededor pensando que pueden ayudar, no ayudan. Entonces, la idea es tratar de sacar a esa gente de encima y solamente dejar que la persona responsable se haga cargo, lo cual a veces es más difícil de lo que pareciera, o a veces incluso uno asume que es obvio, pero no, en la práctica de repente pasa más de lo que uno quisiera. Paola, palabra antes de cerrar. No, no tengo más que agregar. Creo que agradecer la presencia de las personas y las preguntas también, las sugerencias y también el espacio. Y eso, agradezco sus gracias. Muchas gracias a ustedes, Paola, Daniel. Muchas gracias por la presentación, por la discusión, sobre todo que estuvo bastante buena, bastante larga también. Pero interesante. Interesante, sí, de todas maneras.